Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Y en esta ocasión, pues, con el gusto de saludar a Ricardo Torres de Nielsen IQ, quien siempre nos acompaña con temas de muchísimo interés, como es el caso el día de hoy. Ricardo, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues con el gusto de saludarte, Ricardo, y también con el gusto de poder compartir con toda la gente que nos sigue en relación pues a estos temas tan interesantes que siempre manejan, a estas investigaciones, a todo lo que documentan en relación pues a las cosas que van manejándose y que van moviendo sin duda el mundo del comercio detallista. Tuvimos oportunidad de tener una conferencia de ustedes de Nielsen IQ, justamente con motivo de Expo, donde se hablaba en relación pues a todo lo que se viene después de la pandemia, a todos los cambios que se originan con la pandemia y a la nueva forma de consumir y a reinventarnos para poder, las tiendas físicas, el e-commerce, en fin, es una serie de temas que todos van unidos y que nos gustaría mucho que platicáramos en relación a esto. Sí, perfecto. Sí, mira, si quieres, voy a empezar primero con un poco de contexto, ¿no? Digamos, de dónde nace todo esto que nosotros platicábamos ahí en Expo Antadia Alimentaria. Lo primero es, el consumidor, ¿no? El consumidor hoy más que nunca, digo, ya un concepto que se ha venido manejando, yo creo que los últimos 3, 4 años es este tema de la omnicanalidad, ¿no? Y cómo hoy el consumidor tiene diferentes canales, ¿no? A lo largo de toda la necesidad que él quiere cubrir, hay diferentes canales. ¿Qué vino a hacer la pandemia? La pandemia vino a tocar, digamos, dos grandes temas. El primero fue todo lo que tenía que ver con la venta online y todo el acelerador, ¿no? Si bien ya el online era un canal más dentro de todas las opciones que tenía el consumidor, lo que vino y provocó la pandemia fue que lo aceleró. Es decir, lo hizo muchísimo más visible, empezó a cubrir una necesidad de no contacto físico, de la comodidad, la practicidad de que llegara a tu casa, de sentirte más seguro, ¿no? Entonces eso, digamos que fue uno de los primeros detonantes en que cambiaron las conductas del consumidor. Y la segunda es todo lo que vino de pandemia con movilidad, ¿no? Entonces, la movilidad lo que nos hizo fue, nos restringió nuestra movilidad. Entonces, a lo mejor antes decíamos, oye, sí voy a ir a una tienda que está a 30 minutos, o que tengo que tomar el transporte, o que tengo que tomar un Uber, o que tengo que ir en mi coche. Eso, con temas de movilidad y de querer estar más seguro, empezamos a restringir nuestras visitas hacia tiendas físicas, pero la otra es que también redescubrimos como consumidores tiendas en nuestra cercanía, ¿no? Y por eso mucho las tiendas locales o el consumo local cobró mucho auge, ¿no? Entonces, eso empezó a suceder y por eso cuando vemos el comportamiento de los canales, bueno, vemos un e-commerce creciendo ¿no? A niveles enormes, 30, 40% de crecimiento. Pero cuando vemos en los canales, lo vemos en las cifras, ¿no? Autoservicios que cumplen la misión de despensa y de compras grandes, pues evidentemente cobró mucha relevancia el año pasado. Canales que tienen que ver más con la proximidad o con la movilidad, como todo lo que tiene que ver con tiendas de conveniencia o el canal tradicional, se vio muy afectado el año pasado. Entonces perdió importancia, ¿no? Y ahorita ya en este año, pues ya vemos una cierta recuperación de canales como de tiendas de conveniencia o el canal tradicional, pero es una recuperación de lo que perdieron el año pasado, ¿no? Ya este año, ante haber más gente en la calle, pues evidentemente se ven beneficiados. Y yo quisiera preguntar, antes de que continúes explicándonos esto, en relación a esto que mencionabas muy al inicio y que tiene que ver con sí, con este pensamiento del e-commerce o de la parte digital que se tuvo que acelerar de una manera muy importante y que, bueno, evidentemente aquí, y no sé precisamente por eso es la pregunta, como que para los millennials o las nuevas generaciones esto era ya algo muy cotidiano. Y sin embargo, en esta circunstancia de emergencia sanitaria, de confinamiento, de aislamiento y todo esto, pues tuvo que haber una modificación también para las otras generaciones que a lo mejor no estábamos tan familiarizadas con el tema digital. Esto de alguna manera hace
una forma o una nueva generación o forma un nuevo universo de lo que estamos viviendo ahora en esta mezcla de ideologías o de compartir intereses? Sí, de hecho, te diría que sí. O sea, hoy, vamos, todo lo que tiene que ver con las ventas online, tenías varias barreras, ¿no? Que si la forma de pago, que si es seguro, la entrega, las devoluciones. Una de esas barreras tenía que ver con el tema de edad, ¿no? O generacional, ¿no? Y entonces sí, o sea, digamos, si nos vamos a cómo nació, ¿no? O todas las categorías nativas del e-commerce, pues tenían que ver inclusive con viajes, ¿no? Tienen que ver más con comprar algún producto de tecnología, una tele, un teléfono. Y entonces sí, o sea, las generaciones más jóvenes, ¿no? Pues nacieron con eso, que nacieron con esa, que son nativas de ahí, digamos que esa barrera no la veían. Lo que vino a hacer el e-commerce o lo que vino a hacer pandemia fue a romper esa barrera, ¿no? Esa barrera de la edad y yo te diría que se volvió como una nueva proximidad, bueno, sí, como una nueva proximidad en términos de la conveniencia, ¿no? Es decir, para una persona adulta que se quería cuidar, que quería tener todos los cuidados o que sus hijos querían que tuvieran los cuidados, lo que hicieron fue decir, oye, ¿sabes qué? Adapta esta tecnología, adapta esto, que es muy sencillo, es decir, lo único que tienes que hacer es picarle aquí, escoge los productos que quieras y ya, ¿no? O sea, como que tampoco era tan difícil hacerlo, ¿no? Entonces eso sí rompió la barrera de la generación, lo rompió muy fuerte, ¿no? Y entonces hoy eso también lo que abre es, pues abre otro mercado también para toda la parte online, ¿no? Que a lo mejor solamente estaban enfocados en algunas ciertas categorías. Hoy la verdad es que estos crecimientos de los que hablaba anteriormente, pues se están dando en categorías ya de, o sea, de frutas, de verduras, de la carne, o sea, ya cosas de despensa o del día a día, ¿no? Y otra es un tema de practicidad, ¿no? Entonces sí, esa es una barrera que se rompió y que además, una vez rota, sigue esa tendencia. O sea, algo que nosotros vemos no es algo que fue una sola vez, ¿no? Y ahí se va a quedar. No, es algo que ya se va a adaptar y que muchas de esas generaciones ya lo van a seguir adaptando, ¿no? Eso se ve, ¿no? Ok, perdón, es que me dio curiosidad justamente No, no, esta no. parte, pero si quieres continúa platicándonos lo que estabas. Ok. Bueno, y entonces, digo, eso es cuando lo vemos en términos de los canales, ¿no? Y entonces, la siguiente pregunta, bueno, y entonces el consumidor, ¿no? O sea, cuando se le abren las posibilidades, ¿no? De nuevos canales, el online, un poco la pregunta después que viene es, bueno, y ya murió, va a morir la tienda física, ¿qué está pensando ese consumidor, ¿no? Y ya lo que te puedo decir es que, por ejemplo, el consumidor, o sea, como un 20% más o menos del consumidor, sí estaba preocupado qué le iba a pasar a su tienda física, ¿no? Es decir, oye, a mí me gusta ir a la tienda física, ¿qué va a pasar en la tienda física? Y te digo, y más allá del extremo de si va a desaparecer, sí estaba preocupado por, oye, se va a adaptar para hacerla más segura, se va a adaptar para tener nuevas formas de pago, se va a adaptar para cubrir mis necesidades, todo este tema del pick and go, oye, pues a lo mejor no que me lo vengan a entregar, pero entonces sí yo puedo hablar, hacerlo en línea, ir a recogerlo, o sea, como que sí estaba preocupado por qué es lo que le iba a pasar a su tienda física, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues evidentemente esto lo que hacía es que aquí es en donde todos, ¿no? Tanto online como físicos, ¿no? O si tienes un híbrido, pues tendrías que estar preocupado por entender este tema de la omnicanalidad, ¿no? Bueno, ¿y cómo ofrezco, cómo con mi oferta realmente ataque cualquiera de las necesidades, ¿no? Porque lo que hay que entender es muy bien eso, ¿no? A lo mejor hay, para mí, ¿no? Por ejemplo, no hay nada más inmediato para mí hoy que se me antoja algo, pues ir a algún retailer, ¿no? Autoservicio, tienda de conveniencia, pues esto, ir comprármelo y tenerlo actualmente, ¿no? Y tenerlo ya. Hay personas en que dicen, no, pues la verdad es que no me urge tanto y entonces sí necesito leche, pero a lo mejor me puedo esperar a que llegue mañana o pasado mañana o después, ¿no? Es como que esa necesidad y tratar de entender cuál es esa nueva dinámica es el reto que se le presenta a todas las compañías de aquí al futuro, ¿no? O sea, como que ese es un poco lo que tienen que estar. Bueno, en el futuro, y cuando digo futuro, en realidad es ya,
hoy, Ajá. porque hoy ya o sea, la movilidad se presenta, ya los hábitos que adaptamos hace más de un año, pues ya muchos de esos hábitos ya forman parte de nuestro día a día, ¿no? O sea, los hábitos, o sea, por ahí dicen que un hábito necesita 6 meses, ¿no? O una actividad necesita 6 meses para que se vuelva un hábito. Ujú. Nosotros ya, si tú ya adaptaste el lavar tus productos, el lavar tu fruta cuando llegabas, el, no sé, desinfectar, usar, eso ya es un hábito, de verdad, ya es un hábito, un hábito. Contra eso es contra lo que hay que empezar a revisarlo, ¿no? Eso es lo que hay que empezar ok, ¿cuáles son esas nuevas cosas cotidianas y cómo lo atacamos directamente, ¿no? Eso es como lo que hoy tenemos. Hay preocupación, me imagino, en esta parte de cómo se tienen que adaptar o de esta manera en que el consumidor puede ver ahora la tienda física, y hay algunas decisiones importantes que se deben tomar en consideración para hacer que los dos modelos persistan en un tiempo inmediato, ¿no? De hecho, sobre eso, es claro que, o sea, el consumidor, ¿no? Así como te hablaba hace ratito de el consumidor estaba preocupado de qué le iba a pasar a su tienda física. Esto viene también porque el consumidor, o sea, hicimos una encuesta y la percepción, ¿sí? O sea, si yo le preguntamos al consumidor, oye, ¿cuál es tu percepción de la tienda física? Y evidentemente por pandemia, por cosas que antes no valorábamos o por cosas que antes no nos preocupábamos, hoy si la vemos sucia, si la vemos con falta de medidas, evidentemente generó una percepción negativa, ¿no? Entonces, el consumidor sí, durante toda pandemia, digamos que empeoró, ¿no? Su perspectiva sobre la experiencia de ir a una tienda física. Mientras que en online, que todo era positivo, ¿no? Porque, oye, pues yo lo pido y me llega hoy mismo, me llega mañana, todo es como miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, en términos de percepciones, sí, ¿no? Al consumidor de tienda física sí empeoró su percepción, digamos que de una manera natural, ¿no? Y por eso es que a partir de ahí, ¿no? En Nielsen IQ lo que hicimos fue ir y preguntarnos, oye, ¿cuáles serían estos nuevos pilares que se tendrían que dar para que el consumidor pudiera, o sea, que cuando regresara, o en qué nos tenemos que ocupar para cuando regresara, para que cuando volviera a retomar, ¿no? Ciertos hábitos que tenía y que lo siguen teniendo otra vez, no es que todo el mundo se haya ido al online, ¿no? Muchas personas siguieron quedándose en el offline y que es la gran mayoría. Entonces ahí vimos 4 grandes pilares, ¿no? Uno es disponibilidad, el otro es algo que nosotros le llamamos, bueno, digamos, en inglés suena mejor, que es este tema de curation, que tiene que ver como de curar, ¿no? Y yo te explico un poquito más de qué es, pero el tema de la inmediatez y este tema de la emoción, ¿no? Esos son como los 4 grandes pilares. Y te voy platicando cada uno de ellos. En términos de la disponibilidad, es cuáles son estos nuevos hábitos, ¿no? Y estas nuevas rutinas que está agarrando el consumidor para tener disponibles todos nuestros productos, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son esas categorías? ¿Cuáles son esos productos? ¿Cuáles son esas ocasiones de compra? Y en función de eso, ¿cómo garantizo una disponibilidad, ¿no? Ese es un poco lo primerito, lo que tenemos que tiene que pensar un retailer, y que evidentemente es como tenemos el surtido que, Inventarios y demás. exacto, inventarios y todo esto, pero hacerlo de una manera como muy eficiente, ¿no? Ya toda esta pandemia también lo que nos trajo es, sí, de un momento a otro podemos tener desabastos, de un momento a otro en un mundo tan conectado, ¿no? Y si algo pasa en el Medio Oriente porque cierran un canal y no pasan los barcos, todo ese tipo de cosas es sí, cómo garantizamos y cómo preveemos que tenemos una muy buena disponibilidad, tanto del producto como de todas estas categorías, ¿no? Que nacieron o que se van a seguir desarrollando, ¿no? Entonces es como el primerito, ¿no? Pues el segundo, que es el que te decía el de curación o cómo curamos, o sea, si nos vamos a este tema del arte, pues un curador es de quien se encarga en una exposición de arte de definir cómo está acomodado,
¿no? ¿Cuál va a ser esa experiencia de quien vaya a ver la obra? Pues entienda, ¿no? Y lo vayas dirigiendo y lo vayas llevando por toda la sala, ¿no? De exposiciones para que vaya entendiendo y vaya diciendo, ok, ya voy captando qué es lo que se quería. Es un poco ese mismo concepto trasladarlo a la tienda física, ¿no? ¿Cómo haces que hoy esa experiencia de llegar y del acomodo de la tienda y de las islas, cómo no lo sobrecomunicas con promociones y con todo este tipo de, si esas promociones, descuentos, como lo manejes, cómo lo haces un poco más simple, ¿no? Cómo lo haces una mejor experiencia hacia el consumidor, ¿no? Y cómo le haces para qué, para que todo su traslado sea tenga menos fricciones, ¿no? Y todos estos consumidores que a lo mejor están acostumbrados o se acostumbraron a hacer una compra muy rápida, a lo mejor tú seguías yendo al autoservicio, pero si antes te tardabas 2 horas, hoy no, hoy lo que quieres es hacerlo rápido porque quieres salir rápido de ahí. Entonces, ¿cómo le facilitas ese recorrido durante la tienda, ¿no? Entonces, que no solamente te quedes en tener un surtido adecuado, sino que el surtido esté acomodado de una cierta manera que al consumidor le generes esa experiencia, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos de hablar con esto de curación, ¿no? Me pongo a pensar, no sé, Ricardo, tú me dirás, en temas de movilidad, ¿no? El pensar en hacer una compra en línea, pues no vas a tener que desplazarte, no vas a tener que estacionarte, no vas a tener que batallar con estos otros temas que van junto con la ida a una tienda física. Esto podría también ser parte del acompañamiento. Entiendo que esta parte de curación viene siendo como una especie de acompañamiento para llevarte de la mano por una experiencia amigable, por una experiencia más empática. Y yo me imagino que es desde que llegas al lugar, desde que tienes un lugar de estacionamiento donde no tienes que batallar, desde ahí podríamos estar hablando de esa experiencia. Totalmente. Justo es eso, ¿no? O sea, o sea, hoy ante un consumidor con muchísimas opciones, ¿no? De eso es la omnicanalidad, muchas opciones, y a un consumidor conectado, es eso, ¿cómo le haces más fácil? Insisto, si hoy me voy al extremo, ¿no? Me voy al extremo de la parte online, oye, pues estoy sentado viendo una película, viendo un programa, estoy pidiendo las cosas, ¿no? Ya las pido, me llegan a mi casa, y, o sea, no hay mayor comodidad que eso, ¿no? Pero otra vez, entonces eso, pues si yo consumidor, oye, no, quiero ir a una tienda, pues en esa tienda sé que va a ser diferente, pero sí ya traigo en mi chip algo de que lo quiero más simple, lo quiero más fácil, de que lo quiero con menos fricción dentro de la tienda, ¿no? En donde la información que antes yo obtenía en un clic, ¿no? De, oye, ¿de qué se trata este producto? ¿De qué es esta oferta? Pues lo mismo, ¿no? Que la comunicación en la misma tienda sea algo muy parecido, algo mucho más simple, ¿no? Y eso es otra vez desde si tengo un lugar de estacionamiento, si me la hacen fácil llegar al estacionamiento, si me lo cobran o no, o sea, como que todo ese tipo de cosas evidentemente impactan, ¿no? O sea, total y absolutamente impacta, ¿no? Y eso, evidentemente, al consumidor, pues sí va a decir, oye, no, pues es que la experiencia de ir a esa tienda sí me gusta, la experiencia, ya entonces ahora sí, y otra vez, ya el ir a una tienda no es el simple hecho de ir a comprarla, sino la experiencia que te genera eso. Ese es un poco hacia dónde va esto, ¿no? ¿Vale? El reto es exageradamente grande, ¿no? Porque pues ese es de pensar en si hay cola en las cajas para poder pagar, si aceptan todas las formas de pago, si me pusieron el gel suficiente, si me tomaron la temperatura, si el carrito que utilicé tenía buenas llantas o se me atoraba en todos lados, si en los probadores, en caso de que fuera a hacer algo de vestir, tuve acceso, si había espejos, si no había nadie en el probador. O sea, pensando en las cosas que suelen fallar a veces en los autoservicios o que antes no eran tan cordiales, por así decirlo, y que ahora, bueno, pues tienen un nuevo reto en contra de temas como es que ya toqué y la calidad de la tela que me dieron no es la que estaba en la fotografía, las manzanas que pedí no están tan hermosas como si yo las hubiera escogido, no, aquí hay un jugar.
Sí, no, 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 totalmente. O sea, son muchos elementos, ¿no? O sea, son muchos elementos los que hay que tomar en consideración, pero sí te diría que hoy, o sea, o sea, todo este tema de pandemia sí vino a acelerar, ¿no? A tener un consumidor un poco más exigente en ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo detonó cosas que antes a lo mejor no nos importaban, ¿no? A lo mejor antes no nos importaba, como tú decías, ¿no? Si el carrito estaba perfectamente limpio, si las instalaciones estaban limpias, a lo mejor eso no me preocupaba. Pero a raíz de esto, pues ya se me hizo un hábito que sí, ¿no? O sea, oye, sí estoy preocupado por eso y es algo que voy a valorar, ¿no? Y entonces otra vez, ¿cómo haces, cómo curas, ¿no? Como nosotros le estamos llamando, toda tu tienda para que sea una experiencia completa, ¿no? ¿Vale? Y te digo, y no solamente es, digo, ahorita pienso en una tienda física, pero inclusive en una tienda en línea, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos quejado de, es que la tienda no es intuitiva, ¿no? La tienda en línea no es fácil, ¿no? Me tengo que meter quién sabe dónde, tengo que aplicarle filtros y luego no sé en dónde, y no vienen las medidas, y entonces ya no sé si la grande es grande o la grande es para quién es grande, o sea, como que todo ese tipo de cosas, ni siquiera tiene que ver un tema sí con la física, porque por los temas de movilidad sufrió, pero también tiene que ver con la tienda online. Claro. El tercero tiene que ver con la inmediatez, perdón, el tercero es la inmediatez, ¿no? Ya te decía yo, ¿no? Es cómo vamos reinventando, ¿no? Todo este tema de la inmediatez, ¿no? Hace 3 años, a lo mejor era imposible pensar que tú fueras a hacer tu súper y si yo te dijera, oye, fíjate que el súper te va a llegar en 3 días. Y era para ti como un no, ¿cómo voy a esperar 3 días para que me llegue el jamón o para que me llegue una leche o para que me llegue una manzana? No, 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 eso no es. Yo voy a ir a hacer mi súper porque ya lo necesito. En pandemia, eso o sea, pasó a un segundo término. Es decir, de hecho, inclusive tenías que hacerlo 2 días antes porque era tanta la carga de pedidos que no te lo daban el mismo día, ¿no? Hubo empresas en donde tuvieron que, pues sí, pero te llega pasado mañana. ¿Y qué hiciste? O sea, lo aguantaste, es decir, bueno, pues sí, es así, es así. Entonces, este concepto de inmediatez también cambió, ¿no? Otra vez, algunos lo dejarán como un hábito y no seguirán ese tema de la inmediatez o la inmediatez lo trasladarán a otra cosa. Y hay otros que dirán, sí, está bien, que el súper me llegue en 2, 3, 4 días, no tengo ningún problema, ¿no? No lo necesito, se me va a acabar y así es como va a ser, ¿no? Podría ser, y no sé si también esté considerado así, que aprendimos también a volvernos un poco más previsores, es decir, ante el tema de pandemia y de que se iban a acabar las cosas, y te acordarás que al principio nadie sabía para dónde y la gente iba y compraba el papel del baño que podía, como si esto tuviera un tema en particular, en fin, a lo mejor también aprendimos a que ya hay que tener un poco de previstas las cosas, es decir, encargar cuando todavía tienes existencia para que este sea el que venga a sustituir, o Sí, esto no es algo que estemos tomando muy en consideración porque a lo mejor también la liquidez o la parte formal del empleo pues se vio afectada con la pandemia. sí, no, totalmente, ¿no? O sea, ahí, con este tema o sea, de la inmediatez, evidentemente también tiene que ver con lo que nosotros le llamamos los consumidores restringidos y también consumidores solventes, ¿no? Al final, hoy algo que hizo pandemia también polarizó, ¿no? Hay gente una gran parte de la población, más del 50% de la población, vio impactado su ingreso, ¿no? De alguna u otra forma. O perdió el empleo, o le redujeron el salario porque fue a trabajar menos, lo que tú quieras, pero más del 50% sufría eso. Y después hubo otro consumidor, ¿no? Que se fue al otro extremo, ¿no? Que no tenía ninguna restricción, no tenía nada, ¿no? No tenía ninguna restricción. Y esos fueron muchos de los consumidores que hicieron un abasto importante y por lo tanto ya tomaron ese hábito de decir, oye, pues tengo ya ese abasto, y por lo tanto, pues no lo necesito tan inmediato, ¿no? Y entonces son los que justo están cambiando ese hábito. Pero hay los que tú dices, ¿no? Los que van al día a día, los que no tienen un abasto tanto, eso es otra vez, pero sí, aún así, el concepto de inmediatez seguramente está cambiando, ¿no? Y entonces otra vez, ¿cómo atacamos ese, ¿no? ¿Cómo entendemos ahora qué es lo inmediato?
lo inmediato es sobre lo básico, lo inmediato es sobre la despensa, lo inmediato es sobre tener el perecedero lo más fresco posible por temas de si lo tengo que guardar o como que el tema de los inventarios, o sea, como que todo ese de la inmediatez es cómo lo entendemos, ¿no? Y cómo lo ponemos muy, muy, muy disponible hacia el consumidor para que, otra vez, cada consumidor, el inmediato es diferente. ¿Cómo entendemos a cada uno de esos consumidores para atacarlo directamente, ¿no? Entonces eso es como algo que hacerlo. Y no solamente algo que también dejó la pandemia es, cuando hablamos de inmediatez, puede ser un tema de, bueno, ahorita lo que yo hablaba es como del producto como tal, ¿no? ¿Cómo obtengo el producto? Pero además inclusive la gratificación o lo que va más allá una vez que tú compraste el producto, ¿no? Y a lo mejor porque tienes un programa de lealtad o porque tienes algún otro, es más allá después de que haces la compra, cómo le gratificas al shopper, ¿no? Y entonces a lo mejor antes el shopper igual es un puntos que vas acumulando y es más como a largo plazo y es, hoy el cliente dice, oye, pues la verdad es que necesito, o sea, como que estímulos gratificantes porque me hacen sentir bien, porque no estoy pasando por una situación buena, porque tengo, entonces, ¿cómo le generas, ¿no? Esas gratificaciones como más certeras, más puntuales, más al momento o más inmediato, que a él le generen ok, ¿no? Se preocupa por mí, me gusta por eso venir a esta tienda o porque no voy acumulando puntos que no sé cuándo me los voy a gastar, sino que inmediatamente ya me dieron algo, ya me dieron una promoción específica para mí. O sea, como que todo ese tipo de cosas, digo, no tiene que ver solamente con los productos, sino también con las emociones que se generan, ¿vale? Y el último, que es el que te decía, que te conecto con el de la emoción, es algo que platicamos y que la verdad es que seguramente a todos nos pasa es cómo trabajamos con el todavía no, ¿no? Hoy estoy casi segurísimo que a muchos que le preguntemos si, oye, ¿ya regresaste al cine? Te van a decir todavía no. ¿Ya fuiste al teatro? Todavía no. ¿Ya fuiste de vacaciones? Todavía no. ¿Ya te subiste un avión? Todavía no. ¿Ya te fuiste de excursión? Todavía no. ¿Ya regresaste a clases presenciales? Todavía no. ¿Ya fuiste a comprarte un vestido para una fiesta, una boda, unos 15 años, una graduación? Todavía no. Entonces, y eso pues genera una emoción, ¿no? Es decir, mucha gente está esperando el de, oye, pues sí, ya se viene la graduación de mi sobrino, de mi primo, y quiero ir a comprarme un vestido. Esa emoción, ¿no? Que se genera de lo nuevo, ¿no? De que todavía no lo hago, es cómo encontramos esas ocasiones, ¿no? Cómo desarrollamos, cómo nos aprovechamos de ese todavía no, para que el consumidor diga, ok, y eso lo quiero hacer en X cine, o eso lo quiero hacer en X tienda. Ese que todavía no, esas vacaciones que yo voy a salir, las quiero hacer ahí, porque esas son las vacaciones que yo quiero tomar, ¿no? O ese producto es el producto que me quiero comprar, ¿no? ¿Cómo descubrimos esta emoción? Este tema también me gustó mucho porque sí, finalmente siempre habrá un todavía no en regresar o reencontrarnos con la normalidad. ¿Están conscientes todos los retailers de todo lo que se está enfrentando? Hay medidas, bueno, pues sí, este estudio pues arroja 4 pilares muy claros de cuáles son las cosas donde tienen que poner la atención para poder continuar en el crecimiento o en la estabilidad de la tienda física versus los demás medios y los demás canales de ventas que hay. ¿Existe alguna postura por parte de las tiendas en relación a esto? Mira, yo diría que ya hablamos de la omnicanalidad, ¿no? O sea, canales, un consumidor conectado, un consumidor con un montón con muchas, muchas opciones, con muchas necesidades, con muchos retos, ¿no? Entonces, uno de los retos que se nos presenta a nosotros, es decir, a Nielsen IQ y a las agencias en general, es medirlo. Porque, ok, listo, ya está la única. Y luego, ¿quién lo mide? ¿No? Y hoy te diría que a lo que no estábamos listos, ¿no? Hace 2 años es en tener una medición, te diría, como 360, ¿no? Que te permita medir todo, ¿no? El offline, pero también el online, y después medir la experiencia del shopper. Y
Y entonces hoy en lo que, o sea, Nielsen IQ está trabajando es, bueno, además como de todo este tipo de material, ¿no? que tenemos para ellos es ya estar trabajando en las mediciones, ¿no? Es decir, a finales del año nosotros estaremos ya con nuestra medición de IRMs que le estamos llamando, o la medición de ventas en línea, para tener, digo, Nielsen IQ es muy conocido por tener la información de las ventas offline, pero ahora ya vamos a tener, ya es una realidad que vamos a tener la experiencia, bueno, vamos a tener cuáles son las ventas de online. El siguiente año ya vamos a tener justo otro producto que va más asociado a entender a la experiencia la experiencia del consumidor en línea, ¿no? Se habla mucho de en línea, pero bueno, ¿y qué está sintiendo? Como cuál es la calificación que le da a las diferentes verticales. La experiencia no es la misma comprando un viaje que comprando unos zapatos, que comprando el súper. Es decir, todo eso también lo vamos a medir el siguiente año, ¿no? Y nuestro objetivo es ese, o sea, hoy el mercado, te diría, sí está muy inundado de muchos estudios como cualitativos, ¿no? En términos de sentimientos, de opiniones, pero más ahora lo que vamos a decir, no, ya ponerle dato duro a las mediciones que les permitan a los diferentes retailers tomar decisiones, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Es decir, oye, ¿qué información es la que tengo? ¿Cuál es el surtido? ¿Cómo compara el surtido del online contra el offline? ¿Cuál es la percepción que está teniendo, ¿no? En cada una de las tiendas? Eso es lo que vamos a tener ya. Te diría que en los próximos 8 o 9 meses vamos a tener ya mucho de eso. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Ricardo, que sin duda este Buen Fin que todavía estamos inmersos en, pues ha sido de lo que mencionabas, todavía no, pero empezó a haber ya, se venció el todavía no para acudir a la tienda física para esto, y seguramente la experiencia, los resultados que se tengan de este Buen Fin van a ser muy, muy reveladores en relación a cómo se estará enfrentando, porque pues además de tanto tiempo de estar contenidos y de repente el Buen Fin del año pasado, que sí se llevó a cabo, pero fue verdaderamente diferente y no se considera como el que en esta ocasión estamos teniendo, pues bueno, seguramente estará arrojando un comportamiento de lo que podremos ver pues reflejado en los próximos meses, ¿no? Sí. No, y fíjate que este tipo de eventos, este tipo de programas, de campañas, como el Buen Fin, justo lo que hacen es eso, ¿no? O sea, detonar, ¿no? Digo, el Buen Fin es una campaña ya muy establecida, ya, ¿no? Ya toda una marca ya muy importante, pero es, otra vez, si yo lo llevo eso a un mundo más pequeñito, ¿no? Dentro de mi mundo del retailer, de quien sea, es otra vez, bueno, ¿cuáles son esos eventos, ¿no? Que me van a detonar, ¿no? ¿Cuáles son esas promociones? ¿Cuáles son esos campañas o cuáles son esos esfuerzos que yo tengo que hacer para detonar justo esto, ¿no? Yo estuve en un par de centros comerciales y la verdad es que era mucha gente, ¿no? No sé si estaba comprando o no, pero era mucha gente, ¿no? Es decir, la gente sí está ávida de todo este tipo de experiencias, ¿no? La misma Expo Antad alimentaria de este año, la verdad es que o sea, había mucha gente, ¿no? Y veías y se te acercaban y te preguntaban o sea, sí había una gran necesidad de cómo detonar y cómo ir apagando o irnos acabándolos todavía no, ¿no? Pero todavía hay muchos, ¿no? Entonces, ahí es donde están las oportunidades, ¿no? Claro, porque igual resuelves un todavía no, pero te quedan N cantidad de todavía no que esos no los has resuelto, ¿no? Sí, no, y eso, digo, invito a todos los que nos vayan a escuchar a eso, ¿no? A que hagan una reflexión de a ver qué todavía no hago, ¿no? Y les apuesto que van a salir muchos, ¿no? Y ahí después van a ustedes pensar, bueno, ¿y esto cómo lo quiero, o sea, cómo lo voy a borrar de mi lista, ¿no? Y entonces, ok, lo quiero hacer aquí, lo quiero hacer acá. Y ahí es donde se presentan las oportunidades para los que estamos del otro lado, ¿no? Que además es poco a poco como se ha ido abriendo nuevamente la actividad en términos generales, ¿no? A lo mejor ya no estamos tan
familiarizados pues con los medios de comunicación como lo estábamos antes, a lo mejor ahora también dentro de este aislamiento pues todo se limitó a hacerlo por la computadora o por este tipo de streaming y cosas así, y a lo mejor vas en el coche y ves una obra de teatro que ya está funcionando y lo primero que haces, ya existe el teatro, ya se regresó al teatro, ya puedes ir al teatro, porque a lo mejor no lo sabemos todavía, ¿no? Como que nos tenemos que redescubrir y pues me llama muchísimo la atención este estudio que sin duda pues debe de ser para el beneficio de toda la gente que nos está escuchando, de todos los retailers que están preocupados por saber cómo van a enfrentar y cómo van a cambiar estos hábitos. Me gustaría mucho que me dieras algún contexto, un pequeño resumen final para que la gente que nos esté escuchando, bueno, pues le quede muy claro exactamente dónde hay que poner la atención. Sí, por supuesto. Pues mira, yo digamos que lo resumiría de la siguiente forma. Ante un consumidor muy conectado y con muchas opciones, ¿no? Con una omnicanalidad ya muy presente, la experiencia va a empezar a importar mucho, ¿no? Ya, digamos que la tienda como tal, ya sea física o online, tiene que ofrecer una experiencia, ¿sí? Y entonces, eso es algo que va a estar buscando el consumidor. Y entonces eso, ¿no? Digamos, eso lo podría dividir como en cuatro grandes etapas, ¿no? Para completar como este círculo y que un consumidor se sienta escuchado, se sienta valorado, ¿no? Lo primero es cómo aumentamos digamos que la utilidad y aseguramos la disponibilidad, ¿no? Cómo nos aseguramos que tenemos un surtido, hablando del retailer ya propiamente, es cómo le ofrecemos o tenemos un surtido adecuado con esas necesidades que está buscando, ¿sí? Ya sea en surtido en presencia, pero también en precio, ¿no? Es decir, cómo lo hacemos, cómo pensamos que hay consumidores que están restringidos hoy, ¿no? Que le están pasando mal por una disminución en su ingreso, pero también cómo está la otra parte, ¿no? El otro polo en donde tenemos consumidores solventes, sí preocupados, pero que son solventes y que también tienen necesidad de cubrir sus necesidades. La segunda es cómo organizamos el viaje, ¿no? Cómo hacemos que el viaje, insisto, ya sea físico o online, sea lo más fácil, sea lo más intuitivo. Cómo lo hacemos que sea una experiencia ya por sí solo ese viaje para hacer su compra, ¿no? Y eso, como tú dices, sale desde que inclusive salgo de mi casa porque tomé la decisión de salir, o cuando prendo mi máquina o cuando desbloqueo mi teléfono para hacerlo, ¿no? Desde ahí empieza ese viaje y no termina cuando pagas, ¿no? Termina también después, bueno, ¿y qué seguimiento le doy? ¿Le gustó el producto? ¿No le gustó el producto? ¿La entrega fue buena? ¿No fue buena? ¿No? Si, no sé, le ofrecieron gel, no le ofrecieron gel, no sé, como toda esa misma experiencia. La tercera es cómo hacemos generarle emociones o gratificaciones inmediatas al consumidor, ¿no? Que ya tomó la decisión de comprar en línea, en físico, donde sea, ¿cómo hacemos que eso sea? ¿Cómo le damos unas gratificaciones inmediatas? ¿Cómo le hacemos que se sienta bien, ¿no? Y la otra es todo el tema de la emoción, cómo detonamos a partir de los todavía no momentos de compra. Y por el otro lado también es que le emocione ir a nuestra tienda, ¿no? No queremos que solamente sea de una sola vez, sino que le emocione regresar, que le emocione comprar, que le emocione ir a nuestras tiendas a satisfacer sus necesidades, ¿no? Eso te diría que es, ¿no? Y además, y después ya todo esto se complementa pues bueno, en algún momento del siguiente año, Nielsen IQ tendrá una solución para medir todo esto, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención, me quedo pensando que en esta parte del todavía no, podría ser que se pensara en que es la primera vez de todo y que finalmente es como un borrón y cuenta nueva, que a lo mejor si tu experiencia en algunas cosas no había sido tan buena o tal vez ya era muy cotidiana y ya no la disfrutabas tanto porque ya no lo valorabas tanto, pues hoy todos los retailers tienen la oportunidad de hacer de cada situación la primera vez para volver a iniciar o para reiniciar más bien, pues con esta nueva manera de vivir la experiencia de compra, ¿no? Sí, y eso, y tienes toda la razón. Yo creo que, digo, si lo pensamos, ¿no? Y decimos, oye, pues va a ser la primera vez, ¿no? En 2 años, en 24 meses, 23 meses,
que vamos a tener una Navidad más parecida a lo que teníamos, o que vamos a tener un 12 de diciembre, o que vamos a tener un fin de año, o que vamos a tener un Día de Reyes, y así, ¿no? Si te pones a verlo, cada día se vuelve, ¿no? Se vuelve un nuevo, ¿no? Una nueva forma en la que tú puedas pensarlo diferente, conectar diferente con el consumidor, se vuelve una oportunidad, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Ahorita yo te diría que hoy, ¿no? El semáforo verde que llevamos, no sé, una semana, un par de semanas, pues es la primera vez que tenemos semáforo verde hace más de 23 meses, ¿no? ¿Y eso qué implica, no? Hay conciertos, no sé, espectáculos deportivos, hay un montón de cosas, ¿no? Que empiezan a hacer y todo eso se vuelve una oportunidad, evidentemente. Y lo mencionabas hace rato, Ricardo, que la gente está ávida y que a lo mejor en esta avidez, en esta necesidad de calmar lo negativo que se tuvo durante 2 años de sentirse encerrado, de sentirse limitado, de no poder comprar, de no poder ¿no? expresarse como habitualmente lo haces, pues esta nueva experiencia o este volverlo a hacer se convierte pues en cómo seguramente serán los próximos años para las tiendas, ¿no? Cómo resurgir dentro pues de la necesidad de lo que nos teníamos y nos quitaron, y el volverlo a tener pues te hace valorarlo más. Totalmente de acuerdo. Sí. Así pues es. yo quiero agradecer muchísimo, Ricardo, de verdad, como siempre, este acompañamiento de Nielsen IQ con nosotros, que nos están siempre pues comentando, compartiendo, porque estos son temas y datos que se convierten de sumo interés para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Ricardo. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la ANTAD y pues bueno, ya saben, cuando podamos, con gusto los acompaño. Pues siempre hay muchos temas de interés que seguramente estaremos tocando nuevamente la puerta con ustedes, porque bueno, pues ya tenemos lo que viene de Navidad, ya viene también el resultado del Buen Fin, en fin, siempre tenemos temas que son importantes compartir. Exactamente, sí. Pues bueno, pues ahí estamos a la orden y me dio mucho gusto saludarte. Esperemos que la próxima ya sea presencial. Esperemos que la próxima, este es un todavía no, pero ya no va a ser un todavía no. ¿Vale? Pues sí, esperemos que sí, Ricardo. Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias en especial a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles del mundo del retail. Yo soy Gladys Juárez Davis, esto es Santad Radio, y para nosotros es un gusto, como siempre, compartirle la información más importante del comercio detallista a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Muchísimas gracias, yo lo veo. El próximo miércoles muy puntual, a las 11 tenemos una cita.